Muy buenos días. Buenos días. Tenemos una mañana muy fresca, 5 grados, ¿verdad? Sí, Son las 6 de la mañana, 6:15, del día 1 de febrero de 2019. sí, Ayer nos hablaron del capítulo 8 del Evangelio de San Juan sobre la mujer adúltera. La Escritura dice que le llevaron una mujer a Jesús que la habían encontrado en pleno adulterio. Y la ley decía que si el libro de Levítico, que si encontraban a un hombre y una mujer en adulterio, ambos tenían que ser apedreados, ¿verdad? Juzgados y apedreados. Y le llevan a esta mujer, al hombre no lo llevan, y dice la Escritura para tentarle a Jesús a ver qué decía. Y le dicen, maestro, la ley dice que si se encuentra una mujer en este acto tendrá que ser muerta. Jesús se inclinó, empezó a escribir en la tierra. ¿Tienes el versículo que nos diste? sí, ese es Jeremías 17:13. ¿Me lo puedes leer? Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sí, dejaron a Jehová, serán escritos sus nombres en polvo. Probablemente Jesús dice aquí que estaba escribiendo en el capítulo 8, en tierra probablemente estaba escribiendo sus nombres en el polvo, ¿verdad? Y se levanta y le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces la Escritura dice que los ancianos, hubo un silencio, los ancianos empezaron a retirarse y luego los más jóvenes. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella responde, ninguno, Señor. Y el Maestro, nuestro Salvador, viéndola con ojos de misericordia, le da una respuesta. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Limpió su alma, ¿verdad? Vete. No hay, pagó el precio Jesús por esa mujer. Nos hablaron, ¿perdón? Nos hablaron de Jesús, la luz del mundo. Dice que el que lo sigue, en el versículo 12, no andará en tinieblas, sino que tendrá David, la luz de la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguirlo. Seguirlo. Dice la Escritura que a donde Él va, nosotros no podéis ir. Refiriéndose al sacrificio, ¿verdad? Al Cordero de Dios. Versículo 23, ¿quién me lo lee, por favor? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Está aclarando, yo vengo del cielo, ustedes son de la tierra, yo vengo del Espíritu del Padre. ¿Me lees el 28, por favor, Angélica? Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Cuando estén en la cruz entenderán quién soy yo, ¿verdad? Entonces dice que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. El testimonio del Padre, la enseñanza del Padre, ¿verdad? Del capítulo 8, versículo 31 en adelante, Ramón, si eres tan amable, la verdad os hará. Buenos días. Bueno, me acompañan, vamos a hacer una oración.
Gracias, Señor, por otro día de vida que nos permite, Señor. Gracias por traernos con bien. Te damos las gracias por las familias que están aquí representadas, Señor. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, Señor. Que sea palabra para nuestro corazón, Señor, que la podamos entender, Señor, y principalmente llevar a cabo. Que tú dirijas esta enseñanza, Señor, y te pedimos que nos abras el entendimiento a cada uno de nosotros y que pongas palabras, Señor, para poder entender cada versículo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Si me ayudan de 2 en 2, por favor. ¿Sí empiezo? Sí. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si nosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberase, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto hablar. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarais, porque yo soy de Dios, he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico en mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Escuchó? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años,
templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Bueno, pues gracias. Vamos a iniciar. En el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí vemos que Jesús les está compartiendo a los que ya empiezan a creer en él. Y es algo importante también para nosotros, ¿no? Que como cristianos que debemos de permanecer, persistir y perseverar en la palabra. Siempre estar buscando de la palabra de Dios. Y cuando conocemos la verdad, cuando conocemos quién es Jesús, por qué vino, qué hizo, pues nosotros vamos comprendiendo y entendiendo cuál es nuestro propósito, y también eso nos ayuda a siempre dirigirnos con la verdad y agradarle a Dios, ¿no? A hacer lo que Él manda, ¿no? Entonces aquí si vemos, dice que permanezcamos para que conozcamos la verdad. Y si me acompañan vamos a leer segunda de Juan, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí está hablando Jesús de que en la palabra, si permanecemos, vamos a conocer a Dios y vamos a conocer a Cristo, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que nosotros no andemos pues divagando y haciendo cosas que no son agradables a Dios. Y ahí vamos a conocer el carácter, el amor, la misericordia y todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Continuamos en el 33 y dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Aquí en este versículo, pues ellos están mintiendo, ¿no? Porque si recordamos la historia de los judíos o del pueblo, fueron esclavos en Egipto. Y pues en Egipto había pues mucho pecado, ¿no? Empezando por la idolatría. También ellos ya se habían acostumbrado a todo lo que hacían, lo que hacía el pueblo egipcio. Y aquí ellos se jactan de que vienen de Abraham. Y muchas veces es difícil para una persona que religiosa o que no conoce de la palabra, pues creer o reconocer a Cristo, ¿no? Que Él es muy difícil que las personas reconozcan que verdaderamente en Cristo hay libertad, que conociendo la palabra de Dios pues nos ayuda a guiarnos, ¿no? A ya no estar siempre haciendo cosas no agradables. Aquí, sin en cambio, vemos que a lo mejor el orgullo, la envidia en estos momentos pues sale a flote, ¿no? En ellos. Porque le dice, ¿cómo dices tú seréis libres? O sea, le están diciendo que Él quién es para decirles esas cosas. Y no sé si les ha tocado, pero en algunas ocasiones cuando se comparte de la palabra de Dios, pues no sé si les han contestado así, ¿no? Y pues a poco sí es cierto, o sea, siempre hay cuestionamientos de lo que uno les comparte. Luego continuamos en el 34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que peca y persevera en él es esclavo. Y no hay hombres libres, o somos esclavos de Cristo o del pecado. El pecado busca la manera de esclavizarnos, controlarnos, dominarnos y dictar nuestros actos. Jesús puede
liberarnos de la esclavitud que le impide ser la persona que Dios tuvo en mente al crear. Si el pecado lo limita, lo domina o lo esclaviza, Jesús puede destruir el poder que el pecado tiene sobre su vida. Continuamos en el 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos que Jesús está explicando, ¿no? Que como esclavos del pecado jamás podían permanecer en Dios. Y aquí Jesús llama a Dios casa. Mientras que el Hijo sí puede hacerlo. Recordemos que pues siempre el Padre ha estado con el Hijo, con Jesús. Y cuando resucitó, pues subió a la diestra del Padre, ¿no? Está sentado a la diestra. Luego dice, para que el hombre pueda permanecer en Dios y volverse a casa, necesita la libertad que el Hijo ha adquirido, de modo que pueda ser hecho hijo y permanecer en la libertad que la verdad nos da. Si recordamos creo que es en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros debemos de aceptar a Jesús para poder estar con el Padre en la casa. Y pues esta enseñanza o estas palabras de Jesús, pues si vemos son muy complicadas para los judíos entenderlas. Por eso tanto ataque y tanta pregunta y por eso lo perseguía, ¿no? Porque Él les está revelando quién es Él y por qué está ahí en esos momentos. Continuamos en el 37. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí Jesús les está diciendo que no lo entienden, ¿no? Y que lo procuran matar. Como les decía yo, siempre le están preguntando y están buscando la oportunidad para hacerlo caer en algo que vaya en contra de la ley. Porque si recuerdan, pues ellos manejan muy bien la ley, ¿no? Manejan muy bien las escrituras. Y pues lo que quieren hacer es caer a Jesús, que Jesús diga algo que no sea correcto. Y ahorita para nosotros, pues nosotros por medio del Espíritu Santo podemos entender la palabra y que ésta pueda entrar en nuestro corazón y en nuestra mente para ir cambiando. Y bueno, y también otra en el versículo 38, pues Jesús habitaba en el Padre y le conocía y fue enviado, ¿no? Entonces aquí, si vemos, ellos solo conocen al Padre por lo que han escuchado. Y cuando nosotros escuchamos algo de alguien, eso no quiere decir que pues ya lo conozcamos o que sepamos quién es o cómo es. Para conocerle necesitamos intimidad, y es lo que aquí está diciendo también Jesús, ¿no? Que si nosotros queremos conocer al Padre, pues debemos de conocer las Escrituras para poder saber quién es el Padre. Y aquí está hablando Él que pues ellos no lo conocen y nada más hablan por lo que han escuchado, más no por la intimidad que tienen con el Padre. Continuamos en el 39 y 40. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
Aquí le están respondiendo nuevamente que su padre es Abraham. Y Jesús le contesta. Aquí vemos que ellos no hacen lo que hizo Abraham. Si recordamos, pues Abraham, vemos aquí que ellos siguen en la defensiva, porque Jesús les está diciendo que no son verdaderamente hijos de Abraham. Están a la defensiva y siempre están cuestionando porque Jesús les contesta algo diferente a lo que ellos quieren escuchar. Y aquí Jesús les cuestiona su origen y les dice que si en realidad fueran como Abraham, creerían, obedecerían y conocerían a Dios y tuvieran intimidad con Dios. Pero aquí Él les está diciendo que realmente no se parecen en nada de lo que hizo Abraham. Si recordamos, Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera de su pueblo y de su parentela y que lo iba a hacer padre de naciones. Y Abraham, sin dudarlo, agarró y salió del pueblo, ¿no? Y aquí ellos, a pesar de que Jesús les está diciendo quién es, quién lo envía, ellos no lo entienden, y aparte la actitud y la forma de hablar y de comportarse de ellos, pues no refleja nada de lo que es Dios, ¿no? Al contrario, lo están cuestionando que si realmente Él es el Hijo de Dios o Él es el Mesías. Porque ahí está claro, ¿no? Que se los dice que el que permanece en su palabra, pues conoce a Dios, ¿no? Y también vemos que lo quieren matar. O sea, ellos siguen con esa actitud de quererlo hacer caer. Y si vemos también, ellos procuran su propia voluntad, o sea, lo que ellos digan es lo que es. Y están cegados a la palabra que les da Jesús. Jesús conoce nuestros corazones y en este caso conoce los corazones de ellos y les revela sus malas intenciones, que de todas formas ellos procuran matarlo. Esa es la intención de todas estas cuestiones y de todos esos ataques. Esa es la finalidad, esa es la intención final de todos ellos, quererlo matar. Y si recordamos no recuerdo, creo es Primera de Samuel 17:9, habla que Jehová no ve el físico, no ve la estatura, no ve lo que somos, sino lo que a Dios le interesa es nuestro corazón. Y ahí vemos que Jesús es lo que ve en ellos, las intenciones de su corazón. Y continuamos en el 41. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y pues aquí Jesús los confronta, ¿no? Les dice que harían las cosas del Padre, pero que no lo hacen, que no obedecen, ni tuvieron la actitud de Abraham. Entonces ellos se ofenden y dicen que no vienen de fornicación y que tienen un Padre y que es Dios. Entonces aquí dice, Jesús hace distinción entre los hijos de la carne y los hijos legítimos. Los líderes religiosos descendían del patriarca Abraham y por lo tanto afirmaban ser hijos de Dios, pero sus acciones demostraban que eran verdaderos hijos de Satanás porque vivían bajo la dirección de éste. Los verdaderos hijos de Abraham, fieles seguidores de Dios, no se comportaban como ellos lo hacían, ni el hecho de que sea miembro de una iglesia ni sus relaciones familiares lo hacen un verdadero hijo de Dios. Su verdadero padre es al que imita y obedece. Bueno, aquí en este comentario, cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, pues nosotros tratamos en lo más posible de reflejar lo que es Jesús, lo que es Cristo, lo que nos enseñó. Y pues aquí vemos que pues los judíos pues no reflejan nada, siguen en lo mismo, ¿no? Ya muchas veces en anteriores capítulos han estado preguntando, han estado atacando y en también hacen preguntas y siguen en lo mismo, ¿no? Siguen cegados
siguen cegados del entendimiento. Y continuamos en el 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Los líderes religiosos no eran capaces de entender por qué no querían escuchar. Satanás utilizó su obstinación, su orgullo y sus prejuicios para impedirles que creyesen en Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Las actitudes y acciones de estos líderes claramente los identifica como seguidores de Satanás. Es posible que no hayan tenido conciencia de esto, pero su desprecio por la verdad, sus mentiras y sus intenciones homicidas indicaban cuánto control tenía el diablo sobre ellos. Eran sus herramientas para llevar a cabo sus planes. Hablaban el mismo idioma de mentiras. Satanás sigue usando a las personas para obstruir la obra de Dios. Aquí vemos que pues Jesús siempre hablaba la palabra que le daba el Padre para que lo conocieran y todo. Y siempre ellos, si recuerdan desde el inicio, siempre los judíos, los fariseos, saduceos, siempre han estado en contra de lo que Jesús les comparte, de conocer al Padre. Y siempre están en contra y atacando y preguntando y poniendo ahí, como lo vimos el día de ayer sobre la mujer adúltera, ¿no? Siempre quererlo hacer caer. Y vemos aquí que dice, si ellos conocieran a Dios como su Padre, a Jesús amarían como su Hijo o Mesías, lo reconocerían, lo seguirían. El diablo, que es el acusador, no consideró la vida y prefirió la muerte desde el comienzo. No toleró la verdad y fue corrompido por la mentira. Así que todo el que habla mentira habla desde el abandono de la verdad divina. Si le ponemos atención, muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a compartir a los centros y a veces les echo preguntas, ¿no? Que si por estar en esa adicción han mentido o han hecho cosas que no son agradables, hasta en contra de su familia. Y pues ahí vemos que lo reconocen, ¿no? Que en alguna ocasión pidieron mintiendo para que ellos siguieran en esas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos alejados de Jesús, de Dios, pues siempre dejamos a un lado esas, pues vamos a decir, los mandamientos de Él, ¿no? De no mentir, de no robar y de todo eso. Cuando nos alejamos o cuando no conocemos, más bien, siempre hay en alguna ocasión que vamos de mentira en mentira o andamos haciendo cosas que no. Por ejemplo, de ellos, ¿no? Que les preguntaba yo, ¿a poco no hicieron esto, lo otro? Le digo, en alguna ocasión hasta, pues de niño también decimos, vamos a tal lado y nos vamos a jugar a otro, ¿no? Entonces también pues ahí vemos que cuando no estamos buscando de la palabra, pues nos desviamos de lo que deberíamos de hacer. Y bueno, continuamos. ¿En el qué? ¿Me quedé? Ajá. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios.
Bueno, también si recordamos en Ezequiel 28, versículo 15, está hablando del diablo, de Satanás. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, ahí vemos que Satanás pues fue un querubín perfecto, fue creado muy hermoso, pero a causa de su maldad cayó. Y entonces aquí vemos que pues Jesús les está hablando de él, ¿no? Que desde el inicio pues él pecó y se rebeló en contra de Dios, y Dios halló maldad en él. Y aquí los está comparando y les está diciendo que ellos siguen el mismo camino, que son puras mentiras lo que ellos hablan. Y les está preguntando y cuestionando también que por qué a él no le creen si les dice la verdad. Y bueno, continuamos en el 48. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aquí en este versículo las palabras son insultos judíos para desacreditar a Jesús como judío y como aquel que decía ser. La insolencia y la insensatez es grande de aquí de los judíos, ya que habían visto a Jesús hacer milagros, explicar las escrituras, y aún así decían que tenía demonio. Y en algún versículo dice Jesús que un reino dividido no puede prevalecer. Entonces pues él no puede tener demonio, porque entonces no podría hacer milagros y sacar demonios de las personas y muchas señales que también hizo, ¿no? Entonces ahí también en este versículo pues no concuerda el razonamiento que tienen ellos para decirle eso a Jesús. Continuamos en el 49. Dice: respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bueno, aquí Jesús se defiende de todo lo que están diciendo y principalmente les dice que están deshonrando al Padre, ¿no? Por decirle esas cosas a Él. Y vemos que no lo hace y que todas estas palabras se las dice, pero no para no querer la gloria de los hombres, sino en defensa a la verdad. O sea, aquí esto que le dice Jesús a ellos es para defender al Padre, para decir que Él lo envió y que lo que les está hablando es la palabra del Padre, lo que el Padre quiere que ellos escuchen. Y aquí ellos pues igual siguen diciendo que quién es Él y que tiene demonio y todo eso, ¿no? Y aquí Jesús está hablando, pero lo que Él quiere es glorificar al Padre, no gloriarse Él de lo que ha hecho ni de lo que dice. Dice: quien busca la gloria de los hombres juzgará con dureza y engaños a los demás, los tratará como poco espirituales o buscará siempre argumentos para atacarles. Pero aquel que persevera en la palabra de Jesús jamás verá la muerte, mas conocerá la vida eterna. Guardar la palabra de Jesús significa escuchar sus palabras y obedecerlas. Cuando Jesús dice que el que la guarda no morirá, se refiere a la muerte espiritual.
no a la física. Sin embargo, incluso la muerte física al final se vencerá. Los que siguen a Cristo resucitarán para vivir eternamente con Él. Continuamos en el 52. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces? ¿Quién te haces a ti mismo? Aquí nuevamente, ¿no? Le están cuestionando. Y aquí vemos que Jesús revela quién es Él, pero ellos solo buscan que Él lo diga para caerle con todo el peso de la ley y capturarle para matarle. Sus palabras son influenciadas por el temor, la codicia y la vanidad que el diablo, el acusador, ha infundido en ellos. Aquí vemos nuevamente en estos dos versículos que están en contra de Jesús otra vez nuevamente. ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué lo dices? Y ahora tú, ¿quién dices que tú eres? O sea, nuevamente hay más ataques ahí de ellos, ¿no? Y vuelven a confirmar o vuelven a repetir. Ahora conocemos que tienes demonio. O sea, siempre están atacando a Jesús. Continuamos en el 54. Dice, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Bueno, aquí vemos que Jesús contesta con tranquilidad nuevamente a otras preguntas. En el 57 le vuelven a decir, ¿y has visto a Abraham? Y nuevamente Jesús le responde con tranquilidad y verdad a cada una de las preguntas, y él se vuelve a revelar como el Hijo de Dios. Ellos no lo quieren escuchar y creer, antes quieren matarle. Quien conoce a Dios conoce su palabra. Si recordamos vemos aquí nuevamente que dice que no se glorifica a él. O sea que lo que él habla no es para que se glorifique Jesús, sino para glorificar al Padre. Nuevamente dice eso. Y que si su Padre fuera Dios, pues lo conocerían, tanto al Padre y como a Jesús también, porque les está revelando quién es Él. Dice, pero ustedes no lo conocen. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Nuevamente aquí pues habla de Abraham, que lo escuchó, lo obedeció y siguió las indicaciones que Dios le dio. Y si recordamos lo que dice en el 58, dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y como ayer comentaba el pastor Daniel, en Éxodo 3:14, pues le dice Dios a Moisés que les diga que yo soy. Ese es el nombre, yo soy. Y también Jesús lo repite muchas veces en los evangelios, y aquí en esta parte también dice yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús siempre ha estado con el Padre. Y aquí nuevamente pues él está hablando de la divinidad que es él. Y bueno, y aquí vemos también que Jesús agarra y antes de que lo apedreen pues se esconde y se sale del templo. Pues si recordamos pues todavía no era el tiempo de que Jesús muriera, ¿no? Entonces ahí pues sale del templo a escondidas, dice, se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos y se fue.
pues aquí vemos que también en este momento pues todavía no es la hora de morir de nuestro Señor Jesús, y pues el Padre permite que salga. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les hayamos entendido, porque está un poco difícil, y le damos gracias a Dios por esta enseñanza, y que tengan un buen día, que Dios les bendiga. ¿Algún comentario? ¿Qué dice la Escritura? ¿De qué nos habla este pasaje? ¿De qué nos está hablando? De una confrontación directa, ¿no? Con Jesús. Están los judíos, están preguntas y están respuestas. ¿Alguna vez te han cuestionado tanto? Lo están cuestionando, se están enfrentando directamente. ¿Cuáles son las 3 mentiras que encontramos por parte de los judíos aquí? Que no eran esclavos, ¿no? Que nunca habían sido esclavos, y sí eran esclavos, ¿verdad? La segunda, Pues cuando atacan a Jesús, que él es samaritano. esa sería la tercera, Que la tiene fornicación. Dice versículo 41, ¿quién me lo lee? Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y no había nacido de fornicación. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo fue y le dijo: es necesario nacer de nuevo? El que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo para que nazcas en el espíritu. ¿Nosotros nacimos de una fornicación? ¿De un deseo carnal? Sí. fornicación, ¿no? ¿Es pecado? Entiendo por fornicación que son relaciones fuera del matrimonio. Probablemente sí, ¿verdad? Aclarando ese punto. Aunque era un deseo carnal, de todas maneras. Cuando Jesús le dice a Nicodemo: eres nacido de la carne, ¿de qué habla? Que le faltaba nacer del espíritu, o sea que nació de manera natural. De una relación, ¿verdad? O sea, alrededor de una relación nació. Bueno, entonces podríamos quitar esa, porque si no sería, nosotros no estamos naciendo del pecado. No hemos nacido del pecado. Es lo que le trataban de decir. Fornicación. Nosotros no, a lo mejor ahí por la ley. A ver, otra versión. ¿Alguien tiene otra Ellos versión? no nacieron de esa fornicación, sino que tenían ya sus padres y ya había matrimonio. A lo mejor es lo que quiero entender. ¿Alguien tiene otra versión? Es que relación fuera del matrimonio podría ser adulterio. Adulterio. Lo que pasa es que la definición de fornicación, según el diccionario de la Luz, es tener relaciones fuera del matrimonio. Unas personas no casadas, sin haberse casado. Esa es fornicación. Adulterio. Bastardos. ¿Mande? No somos hijos bastardos, tenemos un solo padre que es Dios. Está más claro, ¿eh? Juanito. Sí, el matrimonio es legítimo y cuando se tiene relaciones con la pareja son hijos carnales entre la pareja. Pero si hay una relación fuera de y tienen hijo, es fornicación, adulterio, todo ahí va encajado. Y por eso los sacerdotes, escribas, fariseos, todos ellos decían que era hijo de fornicación, porque no era hijo de José. Entonces, Pero ellos no sabían. no sabían, porque si nosotros nos pasáramos a ese tiempo, a lo mejor juzgaríamos también. Bueno, pero fíjate, la explicación que dice Elsa: no somos hijos bastardos. O sea, no somos hijos fuera de la ley. No somos de la hijos ley de Dios. ilegítimos. dice. Ilegítimos. Ilegítimos. Bueno, entonces, a lo mejor ellos están hablando bien, ¿verdad? No somos hijos de Abraham. Tenemos una línea pura.
Pero entonces la segunda mentira, ¿cuál sería? Que él era samaritano. Y no era samaritano. Porque en un debate hay verdad y hay mentira. Y tampoco que tenía demonios. Y tampoco que tenía demonios. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo les dice Dios, Jesús, que van a ser libres, que pueden ser libres, que podemos ser libres? Estando en su palabra. Permaneciendo en su palabra. Podemos ser libres si permanecemos en su palabra. Quiere decir que no todos somos discípulos de Dios. No. Solamente el que permanece en su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está diciendo a ellos? Que ni siquiera, que no pueden permanecer en su palabra. Y si no permanecen en su palabra, ¿quién es su padre? El diablo. Dice verdaderamente, o sea que verdaderamente debemos de estar estudiando su palabra. Ahora, si no conocen su palabra, su padre el diablo es el padre ¿de qué? De mentiras. Por eso ellos hablan con mentira. Una verdad y una mentira, una verdad y una mentira. Dice, y nos habla de la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud del ser humano? El pecado. ¿Qué pecado podemos tener nosotros que nos hace esclavos? Que no nos ha hecho libres. No, nosotros sí somos libres. Pero en este momento, imagínate que estamos en ese momento, ¿no? O antes de Cristo. O a lo mejor, si no permanecemos, podemos ser esclavos. No somos libres, aunque hayamos conocido, ¿eh? Entonces, habría que reflexionar si hay algo en nuestra vida que no nos permite ser libres, que no nos permite tener libertad. ¿Por qué Jesús habla abiertamente? Dice, yo... Aquí no se quiere decir si son mis hijos, si realmente, si verdaderamente están en mi palabra. Si no están en mi palabra, no son mis hijos. ¿Cómo saber si estamos en su palabra? Permanecemos. La perseverancia. Permanecemos en lo que creemos. Porque podemos ser corregidos. O sea, podemos ser corregidos a través de la palabra. Entonces, no nada más ellos se enfocaron en que nosotros somos de nuestro padre Abraham. Nunca somos esclavos. Incluso dice que los profetas murieron. Abraham murió. ¿Tú qué? Tú eres del diablo. Le están diciendo a Jesús. Entonces, ¿de quién son esclavos? De la mentira. ¿Le están diciendo mentira o no? Le están diciendo que es samaritano. Es una mentira. Lo están acusando de samaritano. ¿Sí, Juanito? Si nosotros antes, por ejemplo, yo no conocía a Jesús, pero confesé con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador, y de ahí ya paso a ser hijo de Dios, no carnal sino espiritual. Naces de nuevo. Entonces, si yo permanezco en su palabra, yo soy su discípulo. Miren, dice el versículo, ahí donde dice, el esclavo no permanece. En el 35 ¿Me lo lees, Juanita? dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿A qué se refiere? Al que lo seguimos, al que realmente permanecemos en su palabra. El esclavo no permanece en la casa para siempre. Por ejemplo, si yo soy pecadora, pero digo, no, yo sí soy hija de Dios, yo sí esto, pero no analizo su palabra, no sigo de cerca a Dios, pues no soy su hija. Ahí les va. Soy una esclava de... Muchos podemos venir a una iglesia, a una congregación, y en un momento dado de prueba,
nos retiramos. No somos hijos de Dios. Entonces, aunque vivían en la casa donde vivían los libres, seguía siendo esclavo. ¿De qué? Pues sus propios problemas, ¿no? O sea, a lo mejor egoísmo, no sé, cada quien trae sus propias cosas. Entonces, quiere decir que los que venimos, no todos somos libres. El que permanece, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Permanece siempre. Hasta el final, La obediencia. ¿verdad? La obediencia. Entonces, él les está diciendo, ustedes siguen siendo esclavos. Si el Hijo los libertar, serían verdaderamente libres. ¿Qué más vemos? ¿Algún otro comentario? En el 38 Jesús les recalca que Él habla lo que veía del Padre y ellos hacían lo que habían visto. Aquí es muy importante. Nada más hacemos lo que vemos. ¿Qué hizo Jesús? Es que Jesús vino a dar a conocer al Padre. Entonces él vivía con él, él estaba en él. ¿Pero qué hizo? Visitó a los enfermos. Hay una parte, ayúdenme a recordar, porque no me visitaste, estuve enfermo, porque estuve preso, tuve hambre, no me diste de comer. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuándo, Señor? Cuando no lo hiciste con alguno de tus semejantes. ¿Qué hizo Jesús? Lo hizo. Las obras que Dios le mandó. Entonces, nosotros podemos venir a la iglesia y nada más ver, pero no hacer. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Hizo lo que el Padre. Sanó, visitó, levantó, restauró, liberó. Entonces, ¿no podemos hablar de una comodidad en la iglesia? Dice, ustedes son cómodos, ustedes no hacen las obras, yo sí las hago. Luego le dice, si fueses hijos de Abraham, versículo 39, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Obediente. ¿Sí? Creerle a Dios, salir de la comodidad y ir a una tierra que no la conoció físicamente, ¿no? Tener familia, que no tenía familia, creerle a Dios que iba a proveerlo con multitudes, creerle, entregar a su hijo, a lo que más amaba, ¿no? Por obediencia a Dios. Entonces, esas son obras. Dice, si ustedes dicen que es su padre Abraham, tienen que hacer obras, como las hizo Abraham. ¿De qué lo acusan? ¿Dónde dice? ¿Dónde le dicen? Versículo 42, ¿quién me lo lee? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Si realmente somos hijos de Dios, ¿a quién debemos de amar? A Jesús. Entonces, aquellos grupos que sí creen en Dios, pero no creen en Jesús, ¿qué está pasando? ¿Realmente no amamos a Dios? ¿No aman a Dios? Son un padre y el hijo. El Padre y el Hijo. Está en Mateo 25, 36, de que estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Esas son las obras, ¿verdad?, que hizo Jesús. ¿También las debemos de hacer? Sí, de un mayor es porque él va al Padre. En el 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque estaban cegados y sordos ante lo que les decía. Así probablemente nos pasó un tiempo. Así le pasa cuando tú le hablas a alguien. No te entiendo. Como que está cegado el entendimiento, ¿eh? O otro. No, pues sí está bien, pero no es mi tiempo. No entienden la palabra, ¿no?
Hay una palabra que dice en el 46, ¿quién me lo lee? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién me puede decir, le está diciendo a Jesús, a ver, ¿qué pecado tengo? No, aparte como diciendo también, ¿quién de los presentes tendrá el valor moral de decirme a mí que estoy haciendo algo malo? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué pecado? ¿Quién me redarguye? O sea, díganme, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no escucho? Y ahora sí tenemos quien nos redarguya el pecado, quien nos... Sí, porque nosotros sí el Espíritu somos Santo, pecadores. porque ya conocemos al Espíritu Santo. Pero nosotros sí, si fuéramos totalmente limpios, no habría quien nos redarguyera. Jesús está hablando de su santidad y su pureza, ¿verdad? Y aquí hay algo muy bonito. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no es de Dios. ¿Escuchamos la palabra de Dios? Sí. Y luego viene la mentira que les decimos, lo acusan de ser samaritano, ¿verdad? Versículo 49, Jesús es muy claro, ¿quién me lo lee? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ya, más claro. Tiene demonio, tiene demonio, tiene demonio. Al que está diciendo, díganme, ¿qué pecado tengo? Para que pueda tener demonio. Yo no tengo demonio, incluso me están deshonrando. El que guarda mi palabra nunca muere. Versículo 52, ¿quién me lo lee? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Abraham murió y los profetas. ¿Tienes demonio? ¿Jesús murió? No. Está vivo. Bueno, murió, pero resucitó. Está vivo. Vivo. Vive para siempre, ¿verdad? Me llama la atención que empezó por ejemplo el 31 y dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, a los judíos, perdón, que habían creído en él, ¿no? Empieza a hablar con discípulos que le creen, que le han conocido, pero ya luego se va tergiversando todo y ya ustedes querían matarme y luego, entonces ahora creemos que eres samaritano y que eres... Entonces pienso que empieza amigablemente con alguien que creía y luego se va distorsionando toda la relación. ¿Quién serían ellos? Los discípulos que al principio le creían, ¿verdad? Dice así. Sí, los judíos. Los judíos le creían. Que habían creído en él, que estaban con él. ¿Serían acaso los que alimentó? ¿Serían que lo siguieron, recuerdan? Lo siguieron hasta el otro lado del río. Que creyeron en él. Que les había dicho, ustedes me siguen por la comida. Se creían, les gustaba, se maravillaban cómo hablaba. Pero cuando habría que confrontarse, no le creyeron. De repente comenzó alguien, es como alguien que echa a perder todo, ¿no? Comienza alguien, no, esto no es de Dios y esto no es de Dios. Y todo el mundo lo va siguiendo. Y si era de Dios. Como que se fueron con la cargada, ¿no? Se fueron con todo el mundo. O empieza su razonamiento lógico, pero, y digo, alguna vez así también yo empecé a creer y después, pero ¿por qué es que no entiendo esto? Es que no entiendo, pero ¿por qué? Entonces yo quería como una respuesta lógica. Bueno, fíjate, esto es muy interesante. ¿A quién le estaría hablando entonces? Si los judíos que lo siguieron por la comida se fueron todos. ¿Se acuerdan que se fueron casi todos? Nada más se quedaron sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿quiénes son ahorita que están razonando que creyeron en él? Otro grupo de judíos. Los de la fiesta del tabernáculo. Que lo escuchaban, que recuerdan que llegó a la fiesta y unos decían, sí es bueno, y otros decían, sí, no es bueno. Entonces Jesús está hablándole a un grupo de judíos que está tibio. ¿O estaba todavía en el templo?
Está todavía en el templo. Todavía. Yo creo que ahí hay, ¿cómo se llama? Ahí también están los estudiosos de la ley y están mezclados. Los estudiosos de la ley con los que sí creen, como en todo caso, ¿no? Se mezclan. Yo creo que ya era otro grupo, porque termina el 7:53 diciendo cada uno se fue a su casa. ¿Verdad? En el Ya 7:50. no era cuando la fiesta de Pentecostés. Ya había pasado. Ajá, ya había pasado. Ya incluso había venido con el otro tema. El 8:20 dice que estaba en el templo. Estaba en el templo. Estaba enseñando en el templo. Ajá, exacto. Y en otro momento después de la fiesta. Sí, estaba en el 20, ¿no? Sí, porque en el último, en el 59, dice que salió del templo escondido. Sí. Salió del templo. Entonces, O sea, todo estaba eso en lo el cumplió templo. adentro del templo. Sí, era otro día, ¿no? Tal vez. Otro día. Y esto. Entonces, Sí, era otro grupo. qué fuerte confrontación porque le están diciendo, eres del diablo. Dentro del templo. Los fariseos. Pero imagínate a Jesús diciéndole eso dentro del templo. O sea, es muy, se me hace muy duro, ¿no? Es una confrontación directa. ¿Qué más vemos? ¿Cuál nos quedamos? Hemos visitado por El 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No las puedes escuchar. Aunque estuvieron en el templo, eran hijos del diablo. Así es. El 54, ¿me lo puedes leer, por favor? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ustedes dicen que mi Padre, vuestro Dios, es vuestro Dios. Anteriormente les había dicho, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Pero a mí me están diciendo que soy del diablo. O sea, ¿cómo me dice a mí? Si soy del diablo. Y en el siguiente, ya les habla más claro, en el 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces, Abraham se gozó de que vendría yo a la tierra. ¿Por qué les dice eso? Él era desde el principio. Si Abraham creía en mí, ustedes lo pueden creer. ¿Se acuerdan del pasaje cuando está que va a sacrificar a su hijo y aparece el cordero? Le dijo a Abraham, él se proveerá a sí mismo. O sea, Abraham sabía que tenía que venir el cordero. Él esperaba este día, ¿no? Se gozó. Bueno. Sí, ellos dicen, ¿cómo? Pues, ¿cuántos años tienes? Y Abraham dice, ¿cuántos años atrás? 3000 años atrás. Antes que fuese, le dice más claro, versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, el último versículo. ¿Me lo lees, Laura, por favor? Tomaban entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Entonces, por eso era una confrontación directa, ¿no? Contra el diablo. ¿Lo querían matar? Sí. Sí. Pero todo empezó bien, como dijiste tú. Todo empezó como amigos, ¿no? Claro, el 31 había creído en él y el 59 agarraron piedras. ¿En qué momento empezó mal el asunto? Y es que desde el capítulo anterior ya traían las piedras. Ya Se lo fueron habían yendo uno peleado por uno, pero otra vez anteriormente. los volvieron a coger. Y contra él. ¿Contra ya él? no contra la mujer. Ahora, todo empezó bien. ¿En qué momento se salió de control? Cuando Él les dice que permanezcan en la palabra y los va a hacer libres. Ahí dicen, ¿tú nos vas a hacer libres? ¿Tú? ¿Con tu palabra? Yo los voy a liberar. ¿Qué esperaban ellos?
Acuérdense que esperaban un libertador que viniera del cielo, ¿no? Con espada y matar a todos los romanos. Dice, "¿Pero cómo?". Ahí empezó todo. Dice, Y hablaban de esclavitud física. ¿sí? Si nosotros nunca hemos sido esclavos, yo los voy a hacer libres del pecado. ¿Están enojados? Ahí se enojaron. Y ahí empezó todo. ¿Se salió del control? Sí. ¿Lo quisieron matar? Sí. Apedreado. No había sido por adulto, pero como una mujer. ¿Pero por qué lo quisieron matar? ¿Cuál era el motivo de que lo querían matar? Porque les estaba diciendo sus verdades. Él decía que era Decían que eran hijos del diablo. Pues sí. Porque ellos les había dicho que para que fueran libres tenían que permanecer en su palabra. Si no, no van a ser libres, son esclavos. Miren, cuando alguien conoce de la palabra y se separa, como que la trae contra Dios y contra los hermanos, contra la iglesia, y comienza a hablar de ello. No, es que ahí me hicieron esto, es que me hicieron esto, y comienza a murmurar. Dios no es justo. Y Dios no es justo, y que yo, incluso hay gente que yo sirvo, y yo serví, ¿por qué? A mí, yo daba mis diezmos, y los hice ricos, y en fin, miles de cosas. Que todos hemos escuchado, por eso se ríen, ¿no? Entonces comienza a murmurar la gente. ¿Contra quién realmente está murmurando? Contra Dios. Porque entonces la palabra que él recibió, que se gozó, que dijo que iba a cambiar su vida, ahora ya no. Sí creo en Dios, pero no creo en nadie más. No puedo estar yo, todo es una mentira. Entonces, todo empezó bien y termina mal. ¿Por qué? Por una idea de alguien que se mete. ¿Qué hizo el diablo? Imagínate lo que le dijo a los de ahí. Ustedes nunca han sido esclavos. Ustedes son libres. Este cuate es samaritano. ¿Cómo? Demonios. Demonio tiene. Dile que tiene el demonio. El demonio diciéndoles. Entonces, es muy delicado, ¿no? Dejarse llevar por las murmuraciones. Lo que dice en el 44, cuando Jesús les dice, Él ha sido homicida desde el principio. Siempre quiere matar. Siempre quiere matar y no ha permanecido en la verdad, que porque no hay verdad en Él. Entonces, ¿cómo se empiezan a meter las ideas, por ejemplo, ¿no? de la vida? ¿Y qué es La vida en una que la concepción. ¿Qué es lo que te puede matar la fe? ¿Dónde? ¿Qué puede matar tu fe? Si yo le creo a Dios y yo sé. Bueno, a veces hay problemas, ¿no? ¿Por qué no me ayudó? Ya no creo en esto. ¿Por qué no me sanó? Porque creemos, no entendemos que todas las cosas, el que cree en Cristo son para bien. ¿Pero cómo pasa esto? ¿Por qué me hizo esto a mí? ¿Por qué me hizo esto a mí? Es una manera, se muere la fe. Otra manera es los chismes, ¿no? Las murmuraciones. Algo que no existió. Ah, yo lo vi y nunca fue. El pastor o el líder, yo lo vi, se metió en un motel, nunca fue a cobrar la renta. Pero yo lo vi, una mala, ¿cómo se diría? Una mala percepción de las cosas, ¿no? O una interpretación. O mala interpretación. ¿Por qué me hizo esto a mí? ¿Verdad? Si yo soy de aquí, pues una mala interpretación. Porque ponemos los ojos en el hombre, no en Dios. Por eso Jesús dice aquí, a ver, redargúyame, díganme. A mí sí. En número 4, subrayé 4, número 1, en el 31, cuando Jesús empezó diciendo, pero si ustedes permanecen en mi palabra, ¿verdad? Esa es la primera vez y de ahí se empiezan a enojar y todo lo que dicen. Y luego el 43, porque no pueden escuchar mi palabra. Y entonces sigue el enojo. Y luego el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Y en 52, el que guarda mi palabra. Entonces
refería al tema de su palabra, y todo eso es lo que está generando un Problema. en ellos. Porque no les dijo como que otra verdad, así como, o sea, no les dijo más, como dijo Juanita, sus verdades. No solamente habló de su palabra, de su palabra, de su palabra, de su palabra. Guarden mi palabra. Eso es Guarden mi palabra. Y esa es la clave, ¿eh? Guardar su palabra, que su palabra se haga carne en nosotros, entenderla y hacerla vida, darle vida en nuestra vida, guardar su palabra. Parece que eso fue el asunto que por todo lo querían matar, porque dijo, guarden mi palabra. Abraham, todos hablaron de mí. Y aquí en 58 les está diciendo, yo soy, o sea, yo soy el Dios de todo perdón. Yo soy. ¿Se está dando a demostrar? Sí. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. En todos estos pasajes, ¿no? Que tocó el día de hoy, todo el tiempo se les revela, les dice que Él es, guarden mi palabra, enseñen, y Ahora, no les quedaba. aquí teníamos que tal vez hacer una reflexión personal. Si ellos conocían y estaban en el templo y les gustaba cómo hablaba, ¿va? ¿Cuál es, dice que, cuál es el área que nosotros tenemos que corregir en nuestra vida? Dentro de su palabra, que nos redarguya el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que corregir para permanecer en su palabra? Pues, yo creo que aquí lo primero que dice, y es muy fuerte, y digo, para mí, no para nada, es muy fuerte para mí porque dice que todos los chismosos son los hijos de Dios. ¿Que todos los qué, perdón? Los chismosos. Chismosos. Aquí dice mentira. ¿Mentira? O bueno, que todos somos mentirosos y somos hijos del diablo. Esto sí es muy fuerte. Bueno, ¿ellos mintieron Sí. aquí? Sí. ¿Verdad? Estaban mintiendo, sí. Y ahí van a permanecer, porque esa era su verdad, la mentira. Sí, ahí están. ¿Pero lo está destruyendo? Sí. Está destruyendo su alma, ¿no? Porque el mismo Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo. Si fueran hijos de Abraham, escucharían mi palabra y harían lo que Abraham hizo, que escuchó la palabra de Dios. Entonces, fue muy claro, nada más defendió su posición. ¿Qué defenderías tú ante otras personas? Lee, por favor. Lee. Lee, y si esto va a cambiar tu vida, pero lee. Si dejas de leer, te vas a enfriar. Sentemos defensa, dice, Así es. cuando alguien nos demanda. Aquí está. A mí me hizo recordar que el mes pasado estuve en una audiencia por un despojo y yo demandé a alguien que me despojó de una propiedad, de un terreno. Entonces me hicieron más de 100 preguntas, pero la verdad era una. Entonces, por más que me quisieran voltear las preguntas, no me iban a confundir. La verdad es una y el modo que me hicieran la pregunta iba a salir siempre a la luz la verdad. ¿Sí? No hay otro. Así con Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino. Y cuando, fíjense, cuando entra uno en una mentira, siempre viene atrás otra mentira, y otra mentira, y otra mentira. Y otra mentira. Cuando habla uno la verdad, pues es, y de aquí no me puedo salir, que no hay otra cosa. Pero cuando dice una mentira, siempre. Le dicen, oye, fui a tu casa, no me abriste. ¿Y sí estabas? No, es que salí. Dice, ¿a dónde fuiste? Ah, fui al mercado, ya van dos. Y ahí van las mentiras, ¿verdad? Creciendo, creciendo. Entonces, una mentira trae otra mentira. Y la verdad es absoluta. Jesús es, fíjate qué hermoso. Díganme, redargúyanme. ¿Quién se atreve a decir eso? Ay, a ver. Díganme qué pecados. Todos van a salir todos mis pecados. Entonces, él era limpio y puro, ¿no? Siempre se condujo con una verdad. Él es la verdad. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, Señor. Tú eres nuestra verdad, eres nuestro camino, Señor. Ayúdanos a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, a poner nuestros ojos en ti siempre, Señor.
Señor, nos gozamos porque tú eres la verdad, porque nos enseñaste a través de tus hechos y tu palabra quién eres. Tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Te amamos, amado Jesucristo. Te reconocemos como la verdad absoluta en esta tierra. Señor, quisiéramos recostarnos en tu pecho esta mañana, quisiéramos besarte los pies, quisiéramos estar tan cerca de ti, Señor. Señor, te amamos con todo el alma. Bendícenos, Señor, en gran manera con tu amor esta mañana. A todos los que hemos venido y a los que nos escuchan, que esta mañana podamos sentir un abrazo tuyo, Señor. Señor, es maravilloso conocerte. Bendito seas, amado Jesús. Te amamos con todo el alma. Sí, Señor. Amén, Señor. Amén.